a todos. La verdad es que estoy muy honrado del día de hoy estar con ustedes para disertar este tema que se llama Mapa Antropológico Criminal, una radiografía de la génesis del delito. Por supuesto que el tema, les voy a hablar un poco de ello, nace a partir de una inquietud de la problemática relacionada con la seguridad pública que padecemos sobre todo en Latinoamérica. En México, por supuesto, no es la excepción, donde en algunos estados, México tiene 32 estados, en algunos de ellos, bueno, se ha complicado la situación de la seguridad. Y eso ocupa y preocupa también a ciertos gobernantes el poder aminorar esta problemática. También hay que tomar en cuenta que en mi país, por ejemplo, no todo México hay ciertos sesgos de violencia o de inseguridad, y aquí nos deja también un aprendizaje para poder realmente hacer un análisis de la situación y poder utilizar estrategias adecuadas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una política pública adecuada. Y eso se materializa con una política criminal. Lamentablemente, en ciertos países o en ciertos estados de México también, las políticas públicas no han sido idóneas, así, o improvisaciones de los gobiernos para atender un problema de la criminalidad. La criminalidad también, pues es un lastre que no permite evolucionar a los estados, no permite evolucionar a los países. ¿Para qué? Para tener Felipe Calderón, donde hubo el tema de declararle la guerra al narcotráfico, por ejemplo, lamentablemente, bueno, tuvo efectos negativos, los resultados no son idóneos, y yo creo que también otro de los mecanismos que utiliza el gobierno es la inflación penal, es decir, aumentar las penas, aumentar los delitos. También se ha llegado al populismo penal, en donde se ha ofertado, tal vez, yo recuerdo en mi país, en pre-campaña de algunos gobiernos, decían pena de muerte a los secuestradores. Hay que analizar bien el contexto, porque en México pues, no tenemos todavía establecido a rango constitucional la pena de muerte. Entonces, ahí se convierte en un populismo penal, algo que realmente puede vender a la gente por el tema del electorado. Entonces hay que ser más analíticos, más reflexivos y sobre todo analizar, ¿no? Los que estamos de este lado nos dedicamos a la investigación, a la docencia, analizar esas estrategias y proponer también, porque tenemos esa posibilidad de proponer a los gobernantes, ¿no? Darles luz sobre todo para que puedan realmente llevar a cabo estrategias con políticas públicas excelsas. ¿Y cómo se construyen las políticas públicas? Por supuesto, a través de expertos, a través de gente conocedora, gente que tiene la capacidad y el conocimiento para construir una política criminal, por ejemplo, de manera adecuada. Esto también lleva tiempo, porque no es de la noche a la mañana. Se hace un estudio de mercado, un estudio, perdón, de campo, y en donde a través de este estudio se puede diseñar ese modelo. Por supuesto que los gobiernos en muchas ocasiones no han focalizado el tema de cómo poder aminorar esta problemática, y hay algunos que yo me he percatado que se han atrevido a decir voy a reducir, o se comprometen a eliminar es algo imposible eliminar la criminalidad. O sea, aquel gobernante, ¿no?, que diga que va a eliminar la criminalidad, por supuesto que no se va a lograr. Lo que se puede lograr es reducirla al máximo. Y bueno, prueba de ello tenemos el caso de Suecia. Si nota que hay algún tema, por ejemplo, de violencia o desatención hacia los jóvenes o hacia los niños, ¿no?, de las familias, lo que hace es investigar más allá y poder dar tal vez terapias o asesorías, y también si nota que hay algo más crudo como puede ser violencia, agresión, ¿no?, en los núcleos familiares, de manera obligatoria les pide a las familias que acudan a terapia, pero no nada más papá y mamá, o sea, toda la familia, los hijos también.
Y aquel pretexto que pueda surgir del padre de familia que diga, es que no me dan permiso en mi trabajo. Les envía el gobierno un documento obligatorio al patrón para decirle, tienes que darles permiso porque van a ir a terapias. ¿Qué está haciendo el gobierno francés? Sanear las familias. No únicamente contabilizarlas, porque no termina ahí. ¿Por qué es importante esto? Porque la criminalidad mucho tiene que ver desde la base, desde las familias. En ocasiones a mí me llama la atención que en México, por ejemplo, la gente se queja, es que el gobierno es corrupto. Pero yo advierto algo, para minorar, por ejemplo, el tema de la corrupción, que también es un lastre, hay que empezar por uno mismo. O sea, hay que empezar por uno, por el simple hecho, cuando te pasas un semáforo y contribuyes a la corrupción, al poder dar una dádiva o no sé, y con eso estar exentos de alguna multa, ahí estás participando en corrupción. Entonces, yo creo también posible, tocante el tema de la corrupción, que hay que hacer una autoevaluación para también uno aportar y de alguna manera el poder disipar esa problemática, y también esto se va haciendo como un efecto a nivel social, en la sociedad. Y también esto va a tener otro efecto dominó a nivel Estado. Pero queremos estar al revés. Primero el Estado tiene que educarse y luego nosotros. No, yo creo que tenemos que educarnos primero nosotros, sociedad. Bueno, nosotros, familia, sociedad y Estado. El Estado se va a educar poco. Entonces creo que también esto es un buen ensayo como para considerar hacer una evaluación de dónde estamos parados. Latinoamérica padece mucho el tema de la criminalidad, de la violencia y de la inseguridad. No hay país que yo conozca en Latinoamérica ahora que esté exento de ello. Entonces, vamos apostando también por ser más reflexivos, más propositivos. Sí, una crítica es válida, pero una crítica constructiva, una crítica propositiva. Creo que ahí es donde debemos apostar. Y no únicamente, insisto, dejarle el trabajo a los abogados o a los políticos para, oye, vamos a reducir la criminalidad, aumenta las penas, aumenta los delitos, crea más cárceles. Creo que nos ha demostrado la historia, nos ha demostrado la vida, que recientemente eso no ha sido redituable. Crear más prisiones no es redituable. Entonces, creo que vamos viendo también cómo mejorar, cómo construir una sociedad con esa paz que necesitamos, ¿no? Entonces, este tema que se llama Mapa Antropológico Criminal, una radiografía de la génesis del delito, nos permite tener un panorama del origen de diversas conductas antisociales o delitos que se pueden presentar en la sociedad. Y hablo de diversas, porque no es exclusivo de uno. Y se darán cuenta que en este mapa antropológico criminal son varios factores los que pueden condicionar a que se cometan un delito. Es más, me atrevo a decir que para construir una política pública o una política criminal adecuada, debemos de partir por conocer, por supuesto, el origen, la génesis. Menos, a mi parecer, no podemos construir algo idóneo. ¿Qué es lo que necesitamos? Algo realmente que sirva. No caigamos, insisto, en el populismo penal, que no ha sido funcional, no caigamos en las ocurrencias muchas veces, sino realmente darle oportunidad a la ciencia criminológica, a la ciencia del derecho, al derecho penal. ¿Por qué no? Porque aquí no es cuál tiene mayor peso, la criminología o el derecho penal. No se trata de eso. Más bien, lo interesante aquí es que trabajen de manera conjunta. De eso se trata justamente este tema. Y por eso es el que a mí me llama la atención construir este modelo. Esta es una ideación, bueno, evidentemente a raíz de la experiencia, del conocimiento y de la aportación también de mis alumnos. Soy catedrático en México y que bastante ellos me aportaron en construir este modelo que hoy traigo para ustedes, que es el mapa antropológico criminal, una radiografía de la génesis del delito. Pero bueno, quiero también
que entiendan algunos conceptos, ¿no?, que están insertos en el tema. ¿Qué es la antropología? Bueno, pues es la ciencia que estudia al ser humano de una forma íntegra, desde sus características físicas y desde su cultura. De hecho, la antropología se ha especializado en antropología cultural, antropología lingüística, hay también antropología económica, etc. Hay bastantes variantes de la antropología. Muy pocas veces se le da la importancia que se debe a la antropología. Y la antropología, bueno, es una ciencia integradora que estudia al ser humano, mujer u hombre, en el marco de la sociedad y de la cultura también a la cual pertenece. Es muy rico conocer la antropología. Pues la antropología también se ha especializado. Ahora traigo a colación la antropología criminal. Y es una rama de la criminología que estudia los factores antropológicos con relación a la actividad criminal. Fíjate hasta dónde ha llegado la criminología y hasta dónde también se ha especializado. Porque la criminología también tiene especializaciones. Antropología corporativa, criminología corporativa, criminología de desarrollo, criminología azul, etc. Hay de verdad muy vasto el conocimiento en el tema de la criminología, que ya decía, es joven, sí, pero hay que darle oportunidad a la criminología. Bien, también es importante conocer algunos conceptos. Uno de ellos es etiología. La etiología, pues, es una ciencia centrada en el estudio de la causalidad de la enfermedad. Curiosamente, los médicos o la medicina se utiliza mucho para conocer la patología o las enfermedades, conocer las causas. Pero ¿qué crees? Que la etiología ha migrado, a otras áreas del conocimiento, como es justamente la criminología. Por eso es el tema de la génesis del delito. Y bueno, en medicina, patogénesis se refiere al origen de la enfermedad. La palabra se usa también en filosofía, en biología, en derecho penal, en física o psicología. ¿Para qué? Para referirse a las causas de los fenómenos. Y hablando obviamente en materia de criminología, las causas que originan esas conductas antisociales, porque también el lenguaje cambia entre la criminología y el derecho penal. En derecho penal, por ejemplo, tenemos el delito. Para los criminólogos utilizan mucho el término conducta antisocial. Entonces, también hasta eso la criminología tiene un lenguaje propio. Bien, es importante conocer que es un factor criminógeno para ir entendiendo el tema. Son factores que influyen en el comportamiento desviado del ser humano, llevándolo o haciéndolo más propenso al crimen. En términos criminológicos, entendemos entonces por factor a todo aquello que favorece a la aparición de una conducta antisocial, donde se encuentran ahí también insertos los delitos. ¿Okay? Bueno, esto es a grosso modo para que vayas entendiendo el tema, y vamos ahora sí a conocer todos y cada uno de los factores con ejemplos. El primer factor físico. Si bien las teorías del italiano César Lombroso ya no resultan aplicables en la actualidad, también lo es que son un gran referente para la criminología. ¿Para qué? Para advertir las causas por las cuales el ser humano delinquía, principalmente con estudios desde el aspecto físico o la dimensión craneal. Incluso hace una clasificación de los tipos de delincuentes: el delincuente nato, locomoral, el epiléptico, el alcohólico, el histérico, el pasional y el ocasional. En aquel tiempo, bueno, el conocimiento era limitado, no como lo tenemos hoy en día. De hecho, el centro de atención en aquel tiempo de este investigador, César Lombroso, era el hombre como tal, el varón. Y sobre todo se centraba mucho a los varones que se encontraban en prisión. Ahí centraba su investigación primigenia, que también tuvo discípulos como Rafael Garófalo y Enrico Ferro, que por supuesto también consideraron
una crítica constructiva a lo que había diseñado César Lombroso. Lo hicieron más ambiciosa, más integral, y consideraron tal vez, refutando un poco a su maestro, decir, bueno, es que no únicamente es el factor físico, podemos considerar también el factor social. Pero poco a poco se iba construyendo diversos modelos o diversas teorías. Y por supuesto que César Lombroso es un gran referente para la criminología. Segundo factor, factor social. Hay una frase que yo creo que la han escuchado. Dice así, dime con quién andas y te diré quién es. Parece increíble, pero tiene un trasfondo. El ambiente en el que se desarrolla la persona influye en la comisión de diversos flagelos. Por ejemplo, el entorno social, tanto familiar como en el que se vive en la sociedad. Y ello también, fíjate, que incluye el aspecto digital. Porque el aspecto social, el ambiente, muchas veces lo consideramos como un aspecto físico. Con el tema de la pandemia, déjame decirte algo. Muchos delitos migraron al mundo digital, al mundo del internet. Los perpetradores de algunos delitos tuvieron que actualizarse, vamos a decirlo así, para poder seguir cometiendo sus fechorías. Porque veían que estábamos enclaustrados. Bueno, si no los tenemos en físico, los vamos a tener ahora en el mundo digital. Y ahí es donde cometían sus fechorías. Ahí nos damos cuenta también que los delitos evolucionan. O la forma de comisión de los delitos. ¿Ok? Bueno, en el aspecto digital tenemos el internet o las redes sociales. A mayor corolario, si la persona se desenvuelve en un círculo vicioso de delincuencia, normalmente, no es un patrón, no es una regla, pero normalmente ello va a influir de manera negativa en su comportamiento. Máxime, por ejemplo, si se carece de valores, de principios o de educación. Fíjate, subrayo estos tres elementos porque son con los cuales trabaja mucho la criminología, sobre todo en la parte preventiva. Principios, valores o educación. Y los vamos a ver más adelante, los vamos a analizar más adelante. Bien, tercer factor, factor cultural. Los choques culturales son muy frecuentes en la sociedad, pues resultan variantes de conductas antisociales como machismo, sexismo, clasismo, entre otros. Y estos pueden deparar, fíjate, en un tema de discriminación. En México la discriminación es un delito. Está a rango constitucional también y está tipificado como delito. Entonces, sí, esto nos puede deparar en ciertas conductas antisociales. Y también aquí me faltó incluir el elitismo. Es otra de las variantes. Desde luego que lo anterior también es objeto de estudio, no únicamente desde el punto de vista antropológico, sino desde el punto de vista de la sociología criminal. Es una variante de la criminología, como una área de especialización. Mira, algo que te comparto como ejemplo, dice aquí, en algunos países lamentablemente suelen surgir estereotipos anormales de discriminación en contra de personas que provienen de la capital del país de que se trate y con el resto de las provincias, departamentos o estados. Ejemplo de ello son los porteños en Argentina o los chilangos en México. Te voy a poner ejemplo. Mira, yo radico en la Ciudad de México, radico en la capital mexicana. Y recuerdo en los años 80, 90, se decía que la gente, ¿no?, vociferaba mucho una frase que decía, haz patria, mata a un chileno. Eso es apología del delito, de alguna manera. Y en aquel tiempo estaba muy latente de que las personas que radicábamos en la capital y queríamos ir a provincia, a algún otro estado de México, éramos víctimas de ciertas agresiones, ciertas, discriminación incluso. Eso, claro, ha ido cambiando, pero con esto traigo a colación que es un choque cultural. Te voy a decir otra cuestión muy importante. Tú ubicas a México, pareciera que son los mismos mexicanos. No, hay mexicanos del norte, mexicanos del centro y mexicanos del sur.
Y dices, ¿en qué son diferentes? En sus características físicas, en su acento, en su gastronomía, en sus usos y costumbres también. Somos diferentes. Entonces, eso también puede provocar en determinado momento, pues, un choque. Hay gente, por ejemplo, que es de la costa. En México, los que son de la costa están acostumbrados a dirigirse uno a otro con groserías, tal vez. Es su forma de comunicarse. Para ellos es normal. Pero eso lo transpolas al centro y puede originar un problema. Puede originar un choque en el mismo país. Te vas a Sinaloa, una persona de Sinaloa tiene el acento muy fuerte, y me ha pasado que llega a la Ciudad de México y inmediatamente ve el cambio y el choque. Y la gente de México dice, es que no estoy acostumbrado a que me hables en ese tono. Puede representar un choque. Y aquí la línea divisoria es que eso se transpone o rebase y se cometa una conducta antisocial, un delito, lesiones, discriminación, hasta homicidio, como el caso que te comentaba. Ahí es donde viene también este tipo de factores. Factor cultural. Factor biológico. Aquí hay una pregunta primordial. ¿El delincuente nace o se hace? Te lo dejo en el tintero. Pero a lo mejor muchos van a decir, no, es que no pueden hacer como crees, es imposible que un delincuente nazca. La mayoría puede decir, el delincuente se hace, no nace. Vamos a conocer el caso de Charles Goodman y el de Paynes Gage. Increíblemente, el aspecto biológico también puede influir en que se cometan diversos delitos. Prueba de ello es el caso de Charles Whitman, un estudiante de la Universidad de Texas y exmarín que mató a 15 personas e hirió a 32 en el campus de dicha universidad, el 1 de agosto de 1966. Tras haber asesinado a su esposa y a su madre, cabe señalar que a través de una necropsia a dicho sujeto se le detectó un tumor en el cerebro. Y al parecer ello condicionó a que cometiera tan atroces conductas. E incluso el mismo asesino dejó una carta manifestando que padecía dolores de cabeza intensos y escuchaba voces que lo incitaban a asesinar, sugiriendo entonces voluntariamente que una vez que lograra matar a sus víctimas, si fallecía, le abrieran la cabeza. Esta persona era de una familia normal, no tenía antecedentes de violencia en su núcleo familiar. Increíblemente, bajo esta investigación, esta hipótesis, condicionó a que cometiera estos atroces delitos. Y hay otro caso que lo puedes buscar en internet, el caso de Paynes Gage. Esto sucedió en Estados Unidos, donde unos trabajadores que estaban abriendo camino para construir una industria ferroviaria hacen una explosión, sale disparada una varilla de metal. Al momento de caer, le atraviesa el cráneo a Paynes. Prácticamente le deja una entrada. Curiosamente estaba todavía vivo. Llega con el médico, lo llevan y le dice todavía al médico, creo que el día de hoy tiene usted bastante trabajo conmigo. Le hacen una intervención quirúrgica, le ayudan, por supuesto que también pierde el ojo, y derivado de todo esto, el tipo antes de ese evento era una persona normal, una persona agradable, ¿no? Pero después del evento empieza a haber cambios de conducta, cambios de comportamiento, más agresivo, más violento, más huraño, más solitario. Tal vez hubo un cambio biológico. Entonces, con estos ejemplos podemos cuestionar también el por qué se cometen ciertas conductas antisociales. No digo que también todos los delitos que conocemos o todas las conductas antisociales tengan que deparar en uno de estos factores. Pueden estar entrelazados, relacionados. Factor migratorio. En algunos países como Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala, pues han padecido un problema migratorio muy recurrente, lo hemos visto, y masivo, afectando con ello, países vecinos como México, Colombia, Perú,
Brasil, Ecuador, puede influir, me percaté de ello. Por supuesto que también esto es detonante a que se presenten ciertos casos de algunos ilícitos penales, como cuáles: robos, daño en bienes, lesiones, homicidios o invasiones a la propiedad privada de los migrantes o actos discriminatorios o xenofobia en contra de ellos. Entonces, de ello se colige que también este factor migratorio en algunas ocasiones puede detonar a ciertas conductas antisociales, dentro de los que se encuentran los delitos. Porque hablando de conductas, hay conductas sociales, conductas asociales, conductas parasociales y conductas antisociales, que son las que la criminología sobre todo focaliza. Y también la criminología cuida que una conducta parasocial no se convierta en una conducta antisocial, que dañe a la sociedad. Dentro de los que se encuentran, sí, los delitos. Factor psicológico y psiquiátrico. El aspecto psicológico y psiquiátrico son predominantes cuando se trata de conocer las causas que originan ciertas conductas antisociales. Ejemplo de ello son casos de psicopatía y que pueden deparar, ¿por qué no?, en asesinos o lesiones. Así como violencia dentro del núcleo familiar. De hecho, déjame decirte que en México hay casos muy recurrentes de violencia, por ejemplo, intrafamiliar, y se ha investigado, se ha determinado que mucho tiene que ver con el daño psicológico. ¿Y por qué no hasta el factor psiquiátrico? Y lo vemos en las noticias. Y esto es también un factor muy importante, muy latente. Te decía el caso de Francia, cuando saneaba a sus familias. Pues es una estrategia que utiliza el gobierno francés y me parece muy asertiva. Factor económico. La precaria situación económica y la falta de oportunidades laborales en una demarcación territorial lleva consigo en ocasiones a la comisión de ciertos delitos, como por ejemplo el estado de necesidad, los fraudes, las extorsiones o algunos más lacerantes como los secuestros, la delincuencia organizada o el narcotráfico. Y mucho tiene que ver el aspecto económico. Aquí hago énfasis en algo. No hay que criminalizar la pobreza. Muchas veces se ha criminalizado la pobreza. No es así. Yo creo que aquí el tema es la desigualdad social, que eso sí puede, o la falta de oportunidades, eso sí puede deparar en algunas conductas antisociales, pero no la pobreza. Entonces ahí es donde podemos también considerar este factor económico. Hay familias, jefe de familia, que cuando no tiene, ¿no?, para atender las necesidades básicas de sus hijos, mamá, 2, 3 hijos, y las propias del jefe de familia, y por la falta de oportunidades y por la falta de apoyo, tiene que recurrir a ese estado de necesidad a través de un robo, por ejemplo, ¿no? Y ha pasado. Algo que yo me he percatado, por ejemplo, hablando del narcotráfico en México, se le sataniza mucho, sí, pero lamentablemente, en ocasiones, y lo veo, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, que algo que le corresponde al gobierno de atender las necesidades de la población, por lo menos las básicas, lo hace el narcotráfico. Les da salud, les da apoyo económico, les pone clínicas, les da trabajo, y es donde la gente dice, bueno, es que el gobierno no me apoya, el narcotráfico sí, y bueno, ahí es un foco de atención para el gobierno, donde debe poner énfasis. O sea, realmente hay que ver, hay que focalizar, hay que ver el problema de manera integral. Aquí lo más lamentable, de por sí ya el narcotráfico yo creo que es negativo. Lo más lamentable es cuando el narcotráfico ya se traspola a otro tipo de conductas, como el secuestro, el terrorismo, etc. Eso es ya lo más lamentable, ¿no? Pero per se el narcotráfico, insisto, es negativo. Pero es algo que no se va a eliminar. Y me atrevo a decirlo, no se va a eliminar, se puede aminorar.
yo no comparto la idea de que el narcotráfico se elimine. Y hay poblaciones, hay estados, hay gobiernos que hacen pactos también. Que hacen pactos, es evidente. Pero ¿hasta dónde hay que cuidar ese pacto? No nos vaya a pasar como el caso de Venezuela, donde ya me atrevo a decir que hay soberanía criminal. Entonces, sí hay que tener cuidado con el tema, hay que analizarlo, hay que ser muy estratega en eso. Y bueno, en México, debo decirte, no todo México es narcotráfico, solamente ciertas entidades federativas. Tampoco podemos medir a todos con la misma vara, ¿no? Y decir, es que en todo México es violento, por supuesto que no. O que todo México es narcotráfico, claro que no. Entonces, creo yo que habría que entender bien el contexto. Bien, factor económico. Factor alcoholismo y drogadicción. En la mayoría de los eventos como violaciones, por ejemplo, violencia intrafamiliar, robos, secuestros, asesinatos, por mencionar algunos, pues el sujeto se encuentra regularmente bajo el influjo del alcohol, o de las drogas, o de los enervantes. Ya sea para cometer sus delitos, porque es el motor, es el móvil, ¿no? O en su caso, para continuar sosteniendo su vicio. Hay que entender bien esto. Y mira, una pregunta que regularmente yo hago en clase, a mis alumnos, les pongo a trabajar, es, ¿sería pertinente legalizar las drogas? ¿O ciertas drogas? ¿O nada más la marihuana? Porque hay que entender que Uruguay ya la legalizó. Parte de Estados Unidos ya está prácticamente permitida. México todavía es muy reciente en ese sentido. Y ahora, yo te pregunto, hago un ensayo. ¿Qué se pierde más? ¿En combatir el narcotráfico? Y hablo de personas, de decesos. ¿O en consumidores? ¿Qué se pierde más? Y si se legalizan ciertas drogas, o la marihuana, por ejemplo, el gobierno tendría la oportunidad de saber quién produce, qué produce, cuánto produce y a quién le vende. Y tendrían que pagar impuestos, creo yo. ¿Por qué no? Legalizar ciertas drogas y algo más agresivo es legalizar todas las drogas. Pero si tú legalizas, creo yo que debes, de manera aleatoria, tener un plan estratégico de prevención en el consumo, en un problema de salud pública. Porque si nada más es algo de pronto, de, sí, eso vende y vende muy bien, legalice. No, espérame. Si vas a atreverte a legalizar, tiene que ser con un plan estratégico aleatorio. Y desde la base, desde los niños. Porque las drogas matan. Enseñarles que las drogas matan. Te voy a poner un ejemplo. A mí me aconteció. Cuando yo cursaba la secundaria, recuerdo que nos hicieron los profesores dirigirnos al auditorio. Un auditorio muy grande. Bueno, éramos tantos alumnos que ya no había ni dónde sentarse. Entonces recuerdo muy bien que nos dijeron que iba a llegar un personaje a hacer un monólogo. Y nos decían que era el hijo de Luis de Alba. Luis de Alba es un cómico en México de muchos años. Y cuando yo lo vi, sí lo focalicé y dice, sí se parece a Luis de Alba. Mira, el tema era que las drogas matan. Se puso enfrente, empezó a hacer su monólogo. Lo hizo tan bien, que los que estábamos ahí en el foro, empezamos a tener conciencia de que las drogas matan. Yo empecé a llorar, la verdad. Me llegó muy profundo, es decir, nunca me voy a drogar. Hoy no me drogo. Y te puedo decir que es gracias a ese momento que influyó en mi vida. Y esto es cierto que la mayoría de mis compañeros de ese día también tuvieron ese impacto. Son estrategias desde jóvenes, niños. Entonces, retomo el tema. ¿Legalizar las drogas? ¿Sí? ¿No? Y si es sí, con un plan estratégico. Bueno, esto lo dejamos en el tintero de este factor de alcoholismo y drogadicción. Factor circunstancial y situacional. Existe una frase que se denomina la ocasión hacia el ladrón.
Y ello tiene relación con, por ejemplo, el aspecto circunstancial, el ponerse en una situación de peligro. O el sujeto para en este caso, que pueda observar que una persona está en una situación de riesgo y aprovecharse de la circunstancia. O también una posición situacional, que esto depara a una ignorancia, estilo de vida ostentoso de la víctima, como por ejemplo en robos, fraudes o secuestro express. Ahí tienes dos imágenes. Si yo llego con este reloj a una zona roja de X latitud, por supuesto que me van a observar las personas que viven ahí y que voy a hacerse centro de atención para que sea una víctima de robo. O en un coche ostentoso, se me ocurre. Porque me estoy poniendo en una situación de riesgo. Este personaje que ves y que dices, bueno, ¿y qué tiene que ver este boxeador? Rabadán, todavía vive. Este personaje era muy bueno para los golpes. Prácticamente vivía de eso. Vivía en un barrio, ¿no? Ahí aprendió la vida de los golpes. Y bueno, era tan hábil que decidió alguien conocerlo y decir, oye, ¿por qué no lo ves ya desde otro ángulo y ganamos dinero y adelante? Lamentablemente tenía un nivel de instrucción bajo, secundaria, a lo mucho, y resultó ser que empezó a ganar mucho dinero. Pues, ¿qué crees? Que un día aparecieron unos lobos y le venden esto que ves ahí, se llama el Popocatépetl, que es un volcán en México, que es parte de la nación, y él por $250,000 compra pues una parcelita o un espacio físico. Mira, se aprovecharon de la ignorancia, se aprovecharon de la situación en la cual se encontraba. Es víctima también de una situación de conducta antisocial, de un fraude, se me ocurre. Pues date cuenta que también el factor circunstancial o situacional puede deparar en esto. Dicen que hablar de política, fútbol y religión es complicado. Como nada más, por ejemplo. Factor de creencias ocultos de índole religioso. Tratándose de delitos, la religión puede verse desde dos enfoques. Ya sea como un generador de la criminalidad, y ejemplo de ello son algunas sectas satánicas, ¿no? Como puede ser cualquier otra, acompañadas en ciertos casos de abuso sexual infantil, homicidios, violaciones, lesiones o pedofilia. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que la religión es parte de la readaptación social de las personas en prisión, o por qué no decirlo, puede ser una limitante para que el ser humano no delinque, por temor a una dignidad. Pero pongo otros ejemplos. Se comentó mucho en internet, se comentó mucho en los medios. Había, no sé si aquí existe en Ecuador, algo que era una congregación Pare de Sufrir, donde recurrentemente lo que se decía es que se aprovechaban de la situación de las personas, ¿no?, para despojarla de sus bienes. Y algunos dejaban bienes inmuebles. Y resultó también en la investigación que los que estaban detrás de ellos eran brasileños y con una vida ostentosa. Vemos también, entonces, que la religión o ciertas congregaciones pueden en algún momento también cometer sus integrantes algunos delitos. Y por supuesto que esto pues se abre un abanico. En México te puedo decir que tenemos la libertad de creencia religiosa. Puedes profesar la religión que tú quieras, pero siempre y cuando no rebasas más allá de él. Porque si en una secta satánica como esto hay un sacrificio humano, ahí ya rebasaste las leyes, ya rebasaste el orden del Estado, y ahí estarías cometiendo un delito de homicidio. ¿Listo? Bien, factor de poder. La superioridad jerárquica o relación de poder pueden dar origen a una exteriorización de los denominados delitos de cuello blanco, como el tráfico de influencias, lavado de dinero, el peculado, el cohecho y la delincuencia organizada. Cabe señalar que el factor de poder no solo puede ser público, sino también de índole privado, como el fraude que se comete en las empresas por parte de los directivos o los dirigentes. Mira que, hablando de este tema del factor de poder, porque sí lo entendemos, pero voy a hablar del compliance, por ejemplo.
la criminología también puede aportar mucho al compliance, de manera preventiva, para sanear a las empresas. Nace en el mundo anglosajón. Y el criminólogo también, de verdad, tiene un área de oportunidad en el compliance, que es un tema vanguardista, poco conocido, pero si te interesa, busca compliance legal, compliance corporativo, compliance penal, etc. Y ahí te vas a dar cuenta de lo importante que es ese tema. Factor ocio. Existe una frase que dice, y lo me recuerda mi abuela y mi madre: el ocio es la madre de todos los vicios. Sin embargo, considero que el ocio es el generador de algunos delitos. Por ejemplo, la extorsión que realizan los presos en centros penitenciarios. Gran parte de ello se debe a la situación de ocio en que se encuentran los internos y, lamentablemente, en contubernio con las autoridades penitenciarias. Porque desde ahí también hemos considerado que son universidades del crimen. Y eso es por la falta de voluntad política, la falta de estrategias, la falta de condiciones, la falta de visión o de inversión también en los centros penitenciarios. Eso es otro tema. Ese es otro tema. Porque hay muchos modelos. Puede ser un modelo tradicional, como el que lo administra el Ejecutivo, el sistema penitenciario, o un sistema militar, como el que tiene Alemania, o un sistema paramilitar, la mitad administrada por el Estado, el Ejecutivo, y la otra por los militares, o un sistema o un modelo en el cual sea subrogado. O sea, que el Estado le dé la oportunidad a la iniciativa privada de administrar las prisiones. Sea como sea, de alguna manera necesitamos realmente focalizar el problema que tenemos en los sistemas penitenciarios en Latinoamérica. Porque después es cierto que en Ecuador, en Colombia, en México, etc., la problemática es muy similar. Vamos a apostar por otros modelos. A lo mejor algo comparado como en el caso de Suecia. Están cerrando prisiones. Es más, el caso de Suecia es tan relevante que lograron resolver su problema de criminalidad cerrando prisiones con prevención. ¿Y qué crees? Le rentaron las prisiones a España. Le dijeron: bueno, ustedes todavía tienen un problema de criminalidad, nosotros ya lo paliamos, les rentamos las prisiones. Fíjate, le sacaste provecho todavía. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué no darle oportunidad a la criminología? Porque a lo mejor no es con esa palabra, porque no te van a decir: es que se logró con criminología, pero tan solo el hecho de decir apostamos por la prevención es criminología. La criminología tiene objetos de estudio: el delincuente, la víctima, el control social, por ejemplo, ¿no? El delito per se, y la prevención, que es a mí la que más me apasiona. Es ahí donde yo te digo que los estados deben de ser más inteligentes y construir políticas públicas asertivas. Ya basta de ocurrencias, ya basta de ideas al vapor, de improvisaciones. Ahora se me ocurre hacer esto. No es ocurrencia. Ya basta de aumentar también el número de policías, pretendiendo que eso puede ser el número de la solución. ¿Por qué no somos más preventivos? Es que eso se hace en el primer mundo, en los países. Aquí no es el primero o el tercero, no, realmente no va por ahí. Aquí es un traje a la medida. Y lo que pasa en Latinoamérica, yo lo he visto, por ejemplo, en mi país, importa mucho teorías, importa mucho modelos. Yo una vez me atreví a decir en una conferencia, ¿por qué no construir algo de los mexicanos para los mexicanos? ¿Por qué traer un modelo chileno, un modelo norteamericano, si aquí tenemos materia prima para poder diseñar algo? Un traje a la medida. ¿Por qué no importamos? ¿Por qué no construimos o proponemos? Y atrevernos a exportar teorías, modelos como este que traigo para ti. Tenemos capacidad en Latinoamérica. Tenemos bastante experiencia y conocimiento. Somos muy creativos en Latinoamérica. Hay que arriesgarnos. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Como todo en la vida, nada es fácil. Pero podemos tener esa oportunidad. Hay bastantes juristas, hay bastantes criminólogos muy buenos en México, en Latinoamérica, en Ecuador estoy cierto también, en Colombia. Pues vamos a darnos oportunidad.
más importación con teorías. Bien, el último. Factor amor y pasión. Y dices, bueno, todavía faltaba este de hacer este en el pastel. Poco frecuentes, pero que también pueden ser generadores de delitos. Son los crímenes pasionales entre los heterosexuales u homosexuales. Y que esto conlleva a cometer ilícitos penales, como cuáles: asesinatos, lesiones, daño en bienes, pero teniendo como característica peculiar el vínculo afectivo, el parentesco o la afiliación de una persona a otra. Fíjate que en mi país en algún momento fui Ministerio Público y recuerdo muy bien que me reportaron un asunto donde en un hotel se habían metido unos jóvenes y resulta que se lesionaron ambos al grado de matarse y se descubrió que era por un tema de vínculo afectivo, de amor, ¿no? Que puede ser relacionado también con un tema psicológico, tal vez. Por eso te decía que estos factores no son únicos o exclusivos, sino que pueden estar relacionados. Puede ser también un factor social, se me ocurre. Pero aquí lo importante, mira, lo importante es que conozcamos el origen de estos factores para empezar a diseñar otro modelo. Porque lo que hace la etiología es dar nada más las causas. Ahí entonces hay que inyectar otros ingredientes: sociología criminal, psicología criminal, ¿no? Lamentablemente, y te lo digo en estos términos, cuando tú le dices a un joven, a un estudiante, a una persona común, ¿qué idea tiene de la criminología? Lo primero que te dice es asesinos seriales. ¿No? Como en México hay varios: Mataviejitas, el Caníbal de la Guerrero, etc. ¿No? Pero no es eso la criminología. ¿Es parte de? Sí, algo que se puede decir como criminología oscura. Pero la criminología es tan importante y a mí me apasiona tanto. Yo te voy a compartir, lo decía hace un momento con el doctor, que cuando yo me enamoré, porque me enamoré de la criminología, fue cuando estudié la especialidad en Derecho Penal. Me dieron una, decimos en México, una embarradita nada más. Pero fue tanto mi pasión por la criminología que dije, de aquí soy. Y de aquí no me suelto. Y mira, del 2004 que yo hice la especialidad, a la fecha, he aportado, poco o mucho, a construir estos modelos, estas teorías, a cuestionar, a proponer y a decirle al mundo que en Latinoamérica tenemos bastante potencial. Que estamos al nivel de otras universidades en el mundo, de lo que le llaman el primer mundo. ¿Por qué no? Tú tienes el potencial, estoy cierto. Eres latinoamericano, eres ecuatoriano. Hay que vivir ese espíritu, esa pasión, ¿no?, por lo que estudiamos. Y bueno, yo nada más concluyo que hay que darle paso a la criminología y hay que buscar otros nichos o áreas de oportunidad. Muchas gracias, espero que te haya gustado. Muchísimas gracias. Ha sido la participación del doctor Rubén Darío Merchán. A continuación tenemos la participación del doctor Álvaro Román Márquez, doctor en jurisprudencia, máster en Derecho Constitucional, máster en Derecho Penal y Procesal Penal, doctorando en Derecho, profesor en la Universidad Central del Ecuador, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, profesor de la Universidad San Gregorio de Puerto Rico. Síganos, doctor. Gracias.
México. Los políticos hacen soluciones de parche o reactivas, ¿no? Y nunca trabajamos en la prevención. Yo siempre digo que la prevención es el lugar más caro que los estados no quieren gastar. Lo más barato es gastar en fiscales, en jueces, policías, y decir que con eso van a acabar el mundo. Y eso no es. De eso no se trata, ¿no? Por eso es que la criminología se vuelve tan importante, para que nosotros tengamos estas materias y especialicemos. Yo le contaba a Rubén Darío que en Ecuador se enviaron por este programa de becas, ¿no?, preocupándose Semplades, que era la Secretaría de Planificación y que le daba mucha importancia al expresidente Roberto Correa, mandaron 4 estudiantes a la Universidad de Sydney a estudiar criminología. 3 de ellos fueron mis alumnos en la Universidad de las Américas, por eso tengo conocimiento del hecho. Cuando ellos regresaron acá al Ecuador, ellos actualmente no trabajan en su maestría de criminología. No trabajan. La una es María del Mar Gallegos, la ven ustedes de Creciendo la Profesión. Carla Suárez con Diego Tupán están ahora me parece que creo que están entrando en esta situación del DOC de las Naciones Unidas de crimen organizado, que creo que ojalá ellas aporten desde ahí, ¿no? Pero el Ecuador no les abrió esa posibilidad, no creó los institutos o no creó la idea que tenían. Entonces, ¿qué sucede? Que los jóvenes regresan con conocimiento, con ganas, con muchas ideas, pero nunca tuvieron la respuesta del Estado. No tenemos política criminal en el Ecuador. Tenemos, ¿no?, una dirección de política criminal en la Fiscalía General del Estado, pero está gobernada y dirigida por entonces, no tenemos ninguna política de seguridad, política criminal, nada, ¿no? Entonces, se toman decisiones de acuerdo a las conveniencias que ese rato hay que hacer. Entonces, esa es la decepción, por eso el llamado tuyo, me parece, Rubén Darío, que es muy valioso que nos hayas dejado esas ideas, este mapa antropológico, para tomar conciencia, ¿no? Y que seamos aquí en el Ecuador partícipes de tus inquietudes y ojalá quienes están aquí también queden inyectados en esa pasión y en ese amor por la criminología. Yo ya estoy anciano, ya estoy entrando en la vejez, creo que mi pasión por la criminología no ha sido Claro que nosotros llegábamos máximo, me acuerdo yo, que en las clases de criminología, en la época que fui estudiante, mi profesor no llegaba más que hasta los delincuentes de Cuyó. Nos hablaba de Garófalo, es decir, lo que tú explicaste al inicio, pero no llegábamos a que vemos los varios modelos de criminología que existen. Bueno, pero por lo menos en la central tenemos esa sensación de ver lo social. En otras universidades no tienen esa suerte, ¿no? Que por lo menos el estudiante de la central tiene un factor muy importante que es su compromiso social. Y eso nos hace diferentes en muchas universidades. Pero hay que, digamos, yo digo que el estudiante de la cometemos los profesores y las autoridades el no aprovechar esa sensibilidad social y esa sensibilidad que tienen para tratar los problemas sociales. Entonces, deberíamos reconducirlos para la criminología, para ciertos lugares de que siempre se preocupan. Ha sido muy valiosa y qué bueno que estés en una planta de docencia, de la maestría y serás siempre bienvenido. Ojalá tengamos la oportunidad de ir a tu país para conocer más de cerca lo que estás haciendo. Y ojalá tengamos acá esa bondad también de ayudar o de abrirte las puertas para que traigas ya más tu modelo, para poder ayudarnos, ¿no? Y solucionar muchos problemas, ¿no? Y siempre es muy rico. Bueno, vamos a pasar de la criminología a
los derechos humanos, ¿no? Digamos los derechos constitucionales. Ustedes ven el tema que estamos en este momento, vamos a exponer. Ciertamente, lo que nos llama la atención en el Ecuador actualmente es esta sentencia que se envió o se emitió por parte de la Corte Constitucional para visibilizar la violación de un derecho que teníamos realizado desde el año. Yo analizando las sentencias a partir del Código de Procedimiento Penal del año 1983. Porque dándonos cuenta, en las gacetas judiciales y en todas las normativas anteriores, teníamos el recurso de tercera instancia que se llamaba. Entonces teníamos el recurso que planteabas ante la Corte Superior, que era el recurso de apelación, y ahí había el recurso de tercera instancia, que era ante la Corte Suprema de Justicia. En el año 83 estuvo vigente hasta el año 2000, es decir, yo estudié con ese código, yo ejercí la profesión con ese código y fui parte de esa violación que existía. ¿Y qué pasaba? En ese código, en esa normativa, tenemos un antecedente que el Tribunal Penal, ahí se comenzó a profundizar la oralidad. Entonces en penal, desde el año 83 ya teníamos tribunales y audiencias orales de juzgamiento. ¿Que se ha ido evolucionando y mejorando la oralidad? Sí. ¿Por qué? Porque en esa época se reproducía la prueba, no se practicaba, se presentaban los informes periciales en físico, como pasa ahora con el COGEP. Ustedes ven ahora ya no es así. Pero en el 83 el Tribunal Penal dictaba sentencia y tú de la sentencia del Tribunal Penal interponías recurso de casación ante la Corte Suprema. No pasaba por la Corte Superior el recurso de apelación. Se lanzaba de una sola, es decir, pasaba procesalmente desde el Tribunal Penal a la Corte Suprema. Recién ese problema jurídico se reprodujo en el Código del 2000, pero se sigue manteniendo el mismo problema normativo, es decir, y procesal. Normativo procesal que se seguía que del Tribunal Penal se interponía el recurso directamente ante la Corte Suprema. En el año 2010 ingresa, y yo digo ahí, ya está ahí Ramiro Ávila, en el Ministerio de Justicia, y hace este cambio normativo y se da cuenta que había que hacer el recurso de apelación de la sentencia del Tribunal Penal a la Corte Suprema. Entonces ya medianamente se va corrigiendo esta violación del derecho. ¿Sí? Y vamos a ver por qué decimos esto. Y ahí pasa en el 2010, ya pasaba a Corte Provincial, ¿no? Ya se cambia el nombre de Corte Superior a Corte Provincial. Y después de la sentencia de Corte Provincial, en superior, pasaba a la Corte Suprema, ahora llamada Corte Nacional. Entonces, con recurso de casación. ¿Sí? Dada esta historia, para que ustedes tengan el contexto de la importancia de estas sentencias de la Corte Constitucional, es que nunca había este derecho que está desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En el Ecuador no tratábamos eso. ¿Sí? Entonces, esas deficiencias son las que la Corte está subsanando, está dándose cuenta de los grandes problemas normativos que tenemos en el Ecuador y violación de derechos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, por ese motivo es que cuando tú oyes autoridades, oyes ministros, oyes presidentes de la Corte Nacional, oyes presidentes del Consejo de la Judicatura encargado, ¿no?, que dicen que hay que reducir, o hay que normalizar, o hay que evitar el abuso de las garantías jurisdiccionales, constitucionales,
tú te pones a pensar y dices, ¿cómo desde el poder piden esto? Claro, el poder se siente incómodo cuando jueces, los jueces, que verdaderamente aplican la Constitución, los tratados internacionales, son incómodos y por eso atacan a la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional se encarga de ¿qué? De visibilizar que el poder está violando los derechos. Llévate en cuenta esto. La Corte Constitucional se preocupa de los ciudadanos, no del poder. ¿Qué? Las autoridades del Estado son poder y les estorba los abogados, los jueces, que queremos el mejor Ecuador. ¿Estamos de acuerdo? Y no creas todo lo que dicen los analistas constitucionales que están abajo, porque ellos hacen análisis desde el poder, desde arriba hacia abajo. Si tú lees los libros de ellos, vas a encontrar que siempre analizan desde la ortodoxia constitucional las funciones del Estado, del ciudadano, de los derechos del ciudadano frente al poder. Porque el poder siempre quiere no ser por Estado. Por eso nuestra Constitución se convierte en una Constitución molestosa, fastidiosa para el poder. ¿Sí? Y necesita regular las garantías jurisdiccionales, constitucionales. ¿Ya? Porque se siente incómodo. Se siente incómodo. ¿Ya? Con este primer mensaje que les doy, vamos a iniciar la conferencia. Yo siempre trato de plantear una forma que, como lo hizo más o menos Rubén Darío, de ver de lo más a lo menos. Entonces, siempre es necesario ingresar a estudiar cómo es nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, porque todo el mundo nos habla que somos un país garantista, que estamos con el modelo garantista, y siempre es a veces esa deficiencia que tenemos de entender por qué. Y yo entro a cómo se debe estudiar este objeto, entonces, la forma, los mecanismos. Entonces, los mecanismos, siempre digo yo que uno comienza desde el punto de vista analítico, como siempre debe uno utilizar el análisis, el método analítico es básico, porque es una descripción y lo que hace el legislador, los libros de derecho de garantismo, van a encontrar que la teoría garantista es una teoría normativa. Entonces, ¿y qué es esto de la teoría normativa? Siempre nos preguntamos, ¿no? Porque claro, todavía estamos, hay ciertos profesores que nos siguen enseñando solamente el método analítico, pero no pasa más allá de él. Creo que ya estamos logrando que los profesores superemos estas deficiencias de enseñanza, y eso también tenemos que reflejar en nuestros estudiantes para que cuando ya sean jueces comprendan cuál va a ser su rol. Entonces, cuando vos oyes a ciertos constitucionalistas que dicen que debe haber una justicia especializada, se contrapone a lo que se tiene que tener pensado, ¿no? Que la constitucionalización del derecho, cuando estamos somos un Estado constitucional de derechos y justicia, lo primero que tenemos que tener siempre en la cabeza, todos los ciudadanos ecuatorianos, es la Constitución. Y por eso los jueces tienen que resolver garantías constitucionales, es decir, de la Constitución. Si ustedes jóvenes, yo tengo 57 años, cuando yo estudié en esta facultad, a nosotros nos enseñaban el título preliminar como la Biblia. ¿Sí? Y ingresar cada conocimiento ahí. Y después la última, la dogmática, nos ayuda a resolver casos o problemas que tenemos ya en la realidad. ¿Cuál es el modelo normativo de justicia? Es el respeto a los derechos. Que los derechos sean vigentes, sean aplicables, que sean obligatorios para todas las autoridades. Y por eso se convierte en este
Tercer adjetivo que tiene nuestro artículo constitucional, derecho constitucional, ¿no? Pero no es ya el Estado de Derecho, somos el Estado constitucional de derechos. Por eso hay que tener cuidado porque esto no es una cuestión de terminología, es una cuestión desde el punto de vista de las instituciones. Ese es el cambio terminológico o sustancial. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces aparecen las teorías críticas. Entonces, las teorías críticas, para que sea un derecho justo, lo que hablaba, por ejemplo, Rubén, son las discriminaciones. Los grandes problemas que tenemos de discriminación, de las cuestiones culturales. Entonces, aparecen, por ejemplo, vean, la teoría crítica de la raza, las feministas. Entonces, todas estas teorías lo que hacen es criticar al modelo que estaba vigente. Entonces, estos modelos vigentes, donde nosotros naturalizábamos, eran cotidianos, entonces lo que hace es decir, vean, el derecho está bien, pero cuando entran las teorías feministas, las teorías ya estas teorías críticas étnicas, todo eso, entonces lo que están haciendo es, ¿qué? Viendo que no es tal. ¿Por qué? Porque el derecho que vigente lo que hacía era favorecer a estos grupos sociales. Entonces, favorecía al capitalismo, a los hombres, a los blancos y mestizos. Y los no favorecidos eran los trabajadores, las mujeres, las LGTBI, las minorías raciales. Entonces, claro, uno de los modelos críticos, fundamentalmente críticos, que es el punto de partida, es el marxismo. Porque el marxismo comienza a hacernos ver otro modelo de explicación de la realidad que vivimos. Porque el modelo que existía era un modelo basado en el modelo liberal que después se identificó con el capitalismo. Revolución Francesa, después vienen las revoluciones de todo lo demás, y después cuando el marxismo se opone al modelo capitalista, es que comenzamos a entender esto, los no favorecidos. Entonces los aparecen con los trabajadores, ya comienzan a aparecer otros elementos que van criticando. Entonces, las teorías críticas lo que buscan justamente es eso, un derecho más justo. Ahora, yo he hecho aquí una reducción porque hay varios modelos para poder entender las teorías críticas, pero el modelo que yo trato de reducir para poder explicar siempre, planteo estos 4 criterios para que ustedes puedan tener una idea de qué es una teoría crítica. Entonces, la teoría crítica lo que busca fundamentalmente, como dice, es descubrir lo que está negado, lo que está oculto. Por ejemplo, si ustedes ven las teorías feministas, ¿qué es lo que buscan? ¿No es cierto? Y las teorías feministas lo que buscan es ver que el derecho estaba ahí, es decir, el derecho está hecho ¿para qué? Para el hombre blanco, ¿no es cierto? Capitalista, veamos los favorecidos, sí, pero se excluía a las mujeres. Entonces, por eso es que teníamos normas, por ejemplo en el artículo 22, que si el hombre encontraba a la mujer con su correo en adulterio, tenía estudiantes que te critican ese lenguaje, pero ese lenguaje es parte, porque el lenguaje, ya aquí estamos en una filosofía del lenguaje, estamos caminando a la filosofía de comunicación. Entonces, cuando tenemos la filosofía del lenguaje es importantísimo, porque ese es el mensaje, ese es el discurso. El derecho se convierte en los indígenas. Ellos discuten esto, oculto que está ahí, su discriminación permanente, su ocultamiento. Entonces, eso es lo que quieren. Entonces, ahí viene la denunciar, ¿no? Entonces, ellos hacen esta denuncia, ¿para qué? Para que las cuestiones de derecho es parte de qué? De una realidad. Y si se queda estancado, no va a responder jamás esa realidad. Entonces, tenemos que cambiar. Entonces, por eso la teoría feminista, ¿qué hace? También criticar. Los derechos humanos entran aquí. ¿Qué hacen a los derechos humanos? A mover
vigente violatorio. Les he contado la historia normativa del Código de Procedimiento Penal. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, tenía que venir una corte. Entonces, los jueces constitucionales se ponen estas gafas de una teoría crítica políticos. Tiene esta institucionalización que todos requeríamos. ¿Para qué? Para que alguien ponga orden en este pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso hay que defender la Corte Constitucional, que debe tener sus problemas, como todos los organismos de que resuelven casos, pero la mayoría, creo que el gran porcentaje, son casos que están ayudando a visibilizarnos y cumpliendo, creo yo, estos 4 criterios, a cambiar la cuestión epistemológica. Eso tenemos que cambiar nosotros. Ya no solo ver que la norma es así, tenemos que volvernos críticos. Que porque una autoridad de la universidad te dice, o un profesor te dice algo, tú tienes que decir, bueno, sí, usted es el profesor. No, eso no está bien. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en una democracia, y la democracia ya no es solamente de sumisión, la democracia es participación, y es igualdad, es autocrítica y crítica. El diálogo democrático es autocrítica y crítica, es decir, tú mismo tienes que autocriticarte para es ver qué errores estoy haciendo. Si yo como autoridad estoy cometiendo errores, tengo que aceptar los errores. Pero aquí, en este Ecuador, tú no aceptas los errores si no le echas la culpa a quién, a otros. Y yo cuando cometo un error, pido disculpas. Yo sí pido disculpas. Pido disculpas a mis hijos, disculpas a los alumnos cuando tengo algún desabrupto, lo que sea, porque eso es crecer. Entonces, vean. Entonces, ¿qué hace el garantismo? Busca la legitimidad. ¿Cuál es la legitimidad? Proteger derechos. Que el derecho sea justo, que se ajuste a qué? A la vigencia de derechos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ese es el ordenamiento jurídico actualmente que tenemos. Y no solamente el ordenamiento jurídico, sino el comportamiento que tenemos que tener todos. ¿Ya? Ahora, y ahí tenemos ya un resumen de las 3 críticas que tenemos aquí, por ejemplo, la interculturalidad y la plurinacionalidad, que es la que nosotros estamos en construcción. Todavía nosotros, por ejemplo, esta parte está, como dice Enrique Ayala, si el Estado laico se ha demorado más de 100 años, 120 años, 110 años, perdón, sigue en construcción. Imagínense la interculturalidad, la plurinacionalidad. Todavía tenemos esos sesgos. Es que los indios tienen que quedarse en el páramo, o sea, lo dijo uno de los exalcaldes de Guayaquil. Entonces, todavía tenemos esa, es que ¿por qué vinieron a destruir Quito? Es que esto no pueden entrar otra vez, es que esto es nuestra casa. Vean, eso es discriminación. Eso no es entender que son sujetos, son personas, son seres humanos, que quieren ser oídos, visibilizar su discriminación. Y por eso la protesta social. Es como cuando ustedes protestan, hacen protestas, hacen plantones. ¿Qué es lo que están haciendo? Están queriendo visibilizar un problema que está oculto. El acoso sexual, el acoso de profesores en las notas, el maltrato. Eso es lo que hacen ustedes. Entonces, esa es la teoría. ¿Sí? Entonces, aquí entramos ya en materia, que es la cuestión del debido proceso, que ya entramos en la parte procesal. Tenemos varias formas. Por cuestiones de tiempo vamos a ser muy pequeño. Cuestión, el debido proceso se lo ve desde un punto de vista amplio. Pues claro, el debido proceso amplio es la parte ya cuando se establece en la parte democrática, en la discusión de leyes. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la asamblea, no hay un debido proceso en el sentido de diálogo que debe existir. Entonces vos tienes una presidenta acorralada que hace lo que ella quiere, bloquea, pero no acepta el diálogo. El diálogo es eso, construir el diálogo, llegar a consensos. Entonces el debido proceso implica la autocrítica, fundamental. Entonces por eso es que es fundamentalmente
el otro, hay que entender al otro, debe ser oído, recibir críticas, autocrítica, y ante las críticas puedo contradecir, refutar y presentar. Esas son el debido proceso democrático, ¿no? Lo estricto, ¿no? Lo estricto es ya cuando hablamos del debido proceso procedimental o proceso. Entonces, tenemos conceptos básicos que lo que dice Bernat Pulido, que es el debido proceso. Entonces, son garantías, ¿no? Son garantías que buscan reglas mínimas sustantivas y procedimentales, ¿no? En el desarrollo de actividades adelantadas por las autoridades. Es decir, lo que hace el debido proceso es ponerle unas reglas mínimas al ciudadano para que la autoridad no te aplaste, no abuse. Entonces, tú tienes reglas mínimas. La Constitución, acuérdense que la Constitución es reglas mínimas que establecimos en Montecristi. Esas reglas mínimas se tienen que respetar. Porque si no se respetan esas reglas mínimas, el poder está siendo arbitrario. ¿Sí? Por eso es que vos planteas en tus defensas o en tus clases o lo que sea, la Constitución. Porque ahí está esas reglas mínimas del debido proceso en el artículo 76 y en todo lo que podemos hacer, ¿no? O sea, ¿cómo nos va? Entonces, estas autoras son cómo se ha ido desarrollando el debido proceso en las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, llegan a lo mismo, ¿no? Es un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de un controversia, a lo cual contribuyen actos de diversa naturaleza característica reunidos bajo un concepto de debido proceso legal. Es decir, proceso legal, acuérdate del 76, dice que tienes que tener un procedimiento preestablecido. Entonces, por eso tienes el código orgánico, tienes los códigos procesales y tienes ese procedimiento debido proceso legal. Ahora, nosotros lo que tenemos que buscar es esto. ¿Qué es el debido, el juicio justo? Entonces, vamos a ver ahora es el derecho a la defensa y el derecho a recurrir al doble control. Porque eso es lo que vamos a hablar un poco. Ya. El derecho a la defensa, ustedes saben, es el derecho que vos tienes de ejercer, ¿no?, ante el Estado contradecir y poder presentar pruebas, ¿no?, refutar lo que se te está queriendo imputar. Caemos en el derecho a recurrir. Entonces, vamos de lo más al menos. Hay la categoría de la etapa de impugnación. Nosotros en el código no tenemos una etapa de impugnación, sino se habla en forma genérica. Entonces, la impugnación tiene varias formas. Por ejemplo, vos puedes impugnar una actuación estatal o una actuación privada a través de una acción. Puedes plantear una demanda. Puedes plantear como excepción. Puedes impugnar la demanda como una excepción dilatoria, perentoria. Como un incidente. El incidente ahora le llaman recursos horizontales, que es la ampliación, aclaración, o puedes plantear algunos. Y por último tenemos el recurso, que ese es el derecho a recurrir. Entonces, la impugnación es el término general y vienen las cuatro características que se puede decir, las cuatro formas que son, puedes impugnar. ¿Qué es el recurso? Bueno, todos podemos tener un concepto de recurso. Yo he tratado de sintetizar, es cuando el ciudadano tiene y se encuentra en un proceso y se desarrolla un procedimiento de investigación en el campo penal, que se ha dictado una resolución o una sentencia en que afecta sus derechos y para que pueda ser revisada por un juez superior. Eso es más o menos el recurso. Esos son los principios. Y ahí vienen, ¿qué? ¿Cómo se admite? Entonces tenemos la admisibilidad formal y la admisibilidad formal y la de fondo. Entonces, ¿qué es la admisibilidad formal? Entonces, la formal es cuando tú tienes que interponer el recurso a una sentencia o a la que determina el código. Entonces está establecido en el propio código un procedimiento. Entonces el juez de apelación o el juez de tribunal tiene que ver primero la legitimidad, si tú eres el afectado, tiene que ver si esa sentencia o esa providencia o ese acto, ese auto es apelable. Entonces eso es lo primero.
y si está dentro de la oportunidad, es decir, si tú lo hiciste desde el punto de vista, ¿cómo se dice?, dentro del plazo o el término que te fijan. Pero además pueden haber otros requisitos, ¿no? Otros requisitos, por ejemplo, si ustedes tienen en la parte procesal, a veces ahora ya se acostumbra, por ejemplo, nosotros en la parte penal se está estableciendo la apelación en la etapa intermedia que tiene que ser verbal, que es aparentemente una realidad casi pura, casi, ¿sí? Pero cuando ya se trata de una sentencia, tiene que ser por escrito. Y ahí sí se nos exige un requisito adicional, que la apelación tiene que ser fundamental. ¿Sí? Cuando es oral, no es fundamental. Yo considero que esa práctica que se está planteando, a mí me dicen, bueno, es que el código dice que eso sí es factible. Para mí, creo que hay una norma constitucional que se llama de la motivación. Y cuando vos tienes una norma constitucional que dice que el juez tiene que motivar sus decisiones, si vos ves que la declaración o la resolución verbal que hace el juez no te motiva, te hace una decisión más o menos somera de lo que oyó y te decide te pone pena. Para mí estaría violando la Constitución. Pero claro, discutir esto con los jueces que conocen la etapa de instrucción y después la etapa intermedia, la de evaluación, es complejo, porque dicen, no, es que... Pero bueno, ese no es el punto de lo que vamos a... ¿no? Entonces, está claro. Pero te estoy poniendo, ¿qué es la admisibilidad formal? La admisibilidad de fondo, ya por ejemplo, es cuando ya entra a conocer el juez, el fondo, el ataque que tú haces, los argumentos que tú haces, ¿para qué? No solamente la procedibilidad, sino el fondo, es decir, tus argumentos que atacan a la resolución comunicada. Es decir, son como vamos a ver más adelante. Y ahí dice la doctrina que debe estar separada, ¿no? Normalmente deben ser dos jueces diferentes. Sí, si tú ves, en la práctica está medianamente bien diseñado el asunto, porque los jueces de corte provincial o de tribunal son los que hacen la admisibilidad formal. Y los ven, y por eso dicen, que analizan en el auto que te despachan, es si es sentencia, si es legitimado, lo hizo dentro de la oportunidad y está fundamental. Por lo tanto, se concede y vaya para arriba. Y el juez superior es donde tienes que fundamentar oralmente. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, en la Corte, cuando había la resolución de la 10/2015 de la Corte Nacional que se dictó para que existe una cierta admisibilidad en la casación, ¿qué sucedía? Que era el mismo juez que conocía y que iba después a resolver el fondo el que te admitía o no te admitía el recurso. Sí, estaba rompiendo cualquier criterio digamos, digo yo, porque ese juez te hacía otra vez un análisis si era sentencia, si era dentro del plazo, es decir, hacía todo, y de ahí entraba después a ver si cumplía ciertos requisitos de las reglas del código. Entonces, ahí había un problema. Vos, por ejemplo, en la casación civil, si ves, ¿no?, que el juez es el que hace la admisibilidad, y después pasa a qué? A que el tribunal de jueces nacionales sean los que resuelven el fondo. Es la admisibilidad. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora, ¿qué es el derecho a recurrir? Entonces, para mala suerte he puesto un azul y que así no se ve. Pero el derecho a recurrir tenemos en varias normas de la Convención Americana, ¿no es cierto? En la Convención Americana tenemos, por ejemplo, en el artículo 8.2, en el 14.5, tenemos en nuestro código, tenemos varias. Entonces, por ejemplo, aquí es importante porque el artículo 8.2 de la Convención Americana, en el literal H, dice derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Ya te está dando el derecho a recurrir. El Pacto Internacional de Derechos Sociales, Civiles y Políticos te habla de qué. Ya te restringe un poco a qué. Al declarar, la persona declarada culpable de un delito, ya no solamente, aquí es más amplio. Aquí no habla
de un doble conforme, nada. Como dice el Ramiro Ávila en su fallo que vamos a analizar, dice, la norma de la Convención Americana no reconoce el doble conforme. Pero es la jurisprudencia de la Corte Interamericana la que permite el desarrollo. ¿Pero sustentado en qué? En este protocolo. Este es el protocolo que te dice, tendrá derechos a los fallos condenatorios a la pena que hayan sido impuestas, sean cometidos que sean conocidos por un tribunal superior conforme a lo previsto en la ley. Entonces, la discusión es, ¿qué pasa con lo previsto en la ley? Entonces, ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque los estados tienen esa potestad de armar sus códigos, como ustedes vieron cuando di el desarrollo normativo. 1983 organizó la fase de impugnación, en el 2000 vino. Entonces, ¿es de acuerdo a qué? A cómo ellos consideran que deben hacerlo de acuerdo a la ley. Entonces, si yo tengo estas regulaciones, tengo la Convención Americana, que ya la vamos a ver, y en eso se sustentan los fallos de la Corte Constitucional Ecuatoriana, ¿no? Pero aquí es el punto, ¿no? Entonces, aquí vemos una normas internacionales que son de bloque de constitucional, como dice la jueza Salazar, y que son parte del ordenamiento jurídico. Acuérdense que ya tenemos en nuestra Constitución que son igual normas, tienen el mismo rango, las normas de tratados de derechos humanos con la norma constitucional. Entonces, al tener el mismo rango constitucional, salvamos cualquier problema. ¿Sí? Entonces, podemos aplicar directamente estas normas internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento. ¿Está claro? Ahí tenemos las normas constitucionales nuestras. Por ejemplo, aquí viene súper amplio. Vean, el 76M es súper amplio, ¿no? Todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Por eso es transversal. Esta es una norma para todos los derechos. Claro, acuérdense que el 76 es una norma general, no para cuestión penal. El 77 es penal, ¿sí? En cambio, el 76 es de todos los derechos. Entonces, aquí tenemos derecho de recurrir en todo lo que se nos afecte nuestros derechos. Y ahí vienen los recursos que tenemos en el COI. Tenemos apelación, casación, revisión y hecho. Entonces, el derecho de recurrir tiene estos dos elementos, el subjetivo. ¿Cuál es el que debe conocer siempre? Es el juez superior, ¿no? Y justamente él tiene que, la sentencia condenatoria debe ser revisada por el juez superior. Y ahí viene la parte objetiva. El recurso tiene que ser idóneo, eficaz y oportuno. Esos son los tres criterios que van a ser desarrollados y vamos a ver cómo se debe entender idóneo, eficaz y oportuno. ¿Sí? Entonces aquí veíamos que el derecho a recurrir es transversal, todos los derechos están protegidos por la Convención Americana, así lo dice la Convención. Se debe respetar el debido proceso legal, ¿sí?, de todos los sujetos procesales, porque ese es el derecho a recurrir. Fundamentalmente, como dice, es una garantía del individuo frente al Estado. Porque el Estado, claro, y si nosotros pensemos que somos sujetos procesados, frente al Estado estamos en desigualdad, ¿no? Porque el Estado está la pena es una expresión del poder punitivo. Entonces tenemos que ser protegidos en todas las fases de la investigación y tenemos que tener recursos ordinarios y extraordinarios para interponer. Pero lo fundamental, que esos recursos nos hagan ¿qué? Respetar los agravios que presentamos contra la sentencia, ¿no?, sin hacer un nuevo juicio. Acuérdense de esto. Sin hacer un nuevo juicio. Entonces, ¿qué pasa con esto cuando nosotros hacemos esto de los agravios? Tenemos que tener en cuenta lo que dice la Constitución: ser oídos y escuchados. Ser oídos. Tener el derecho a refutar y a contradecir y a presentar pruebas. Y eso tiene que estar establecido en la motivación, porque el juez, cuando te escucha, no solamente es como a veces pueden tener los jueces, a veces, porque no creo que ahora ya, cuando te da el derecho de la última palabra.
Ah, no, ya lo escuchamos al procesado. No, no, ese no es el derecho a ser escuchado. El ser escuchado, ser oído, significa que te oiga todos los agravios y en la resolución tiene que resolverte todo lo que tú sostuviste en la audiencia contradictoria. Ah, es que esto no voy a resolver. No. Usted tiene que decirme por qué mi argumento no es creíble o no es suficiente para usted. ¿Estamos de acuerdo? Si no te resuelve ese agravio, falta de motivación. Y tenemos que irnos a la sentencia de la Corte Constitucional sobre la motivación. Y encontrar cuál es el vicio que nos está estableciendo ese juez. ¿Estamos de acuerdo? Porque está afectando la motivación y puede ser atacada en vía acción extraordinaria de protección. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que es así. Entonces, claro, los jueces se sienten incómodos, el poder se siente incómodo, porque siente que la Corte Constitucional les está fastidiando. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo más importante que tenemos que tener. Entonces, vean, tenemos que tener el derecho a revisar, el derecho a recurrir, el derecho a recurrir justamente es el de revisar el fallo y que debe estar debidamente motivada. Entonces, cuando yo pido que se revise, es cuando yo voy atacando cada prueba que me presentó la Fiscalía y por qué no es creíble o no es suficiente para haberme declarado culpable de un delito. Entonces yo tengo, vea, le está fallando esto, fue contradictorio, no se corroboró, no hay contextualización, no es esto, la metodología del perito. Es decir, todos esos agravios es el conforme al derecho a la revisión y tiene que ser debidamente motivado. ¿Estamos de acuerdo? Debe tener el tiempo suficiente para la preparación, para fundamentar, y la regulación la tiene cada uno de los juzgados. Ya. ¿Cuáles son los criterios para el derecho a recurrir? Lo establece la Corte Interamericana. Tiene 4 criterios. El primer criterio, la descripción del contenido de los medios independientes de su clase. Es decir, los jueces tienen que establecer, ¿no? O vos, el momento que vas a interponer o estás recurriendo de esa sentencia, tienes que ir haciendo este trabajo. Si no haces un trabajo analítico, no estás cumpliendo con una defensa eficaz. ¿Sí? Tú tienes que hacer tu trabajo. Si te contratan, o eres defensor público, o eres defensor privado, tienes que hacer tu trabajo. Acuérdense de una sentencia de la Corte Constitucional que dice que el mera nombramiento de un defensor público no constituye defensa eficaz. ¿Ya? Entonces solamente el hecho que le llaman al defensor público, venga, siéntese 10 minutos antes de la audiencia, tome el expediente y ya actúe. Bueno, ya tiene el defensor público. O como a veces pasa con los señores policías, que uno va a las versiones y dicen, no, usted está solamente para legalizar. ¿Cómo? No para asesorar, no para decirle acógete al derecho al silencio. No. Solo viene a firmar, nada más están diciendo ellos. Entonces, eso hay que cambiar, esas malas prácticas hay que cambiarlas. ¿Sí? Pero hay que dejar constancia dentro de los procesos. ¿Ya? Entonces, vean, la valoración de los medios probatorios que se valoran en sentencia y cuya omisión se alega, porque los jueces lo normalmente ¿qué hacen? Omiten lo que no les conviene. ¿Por qué? Porque están argumentando para sentenciarte, pero no te están diciendo que esta prueba y omiten. Yo recién nomás pasé una audiencia de, digamos, no yo, sino mi hijo, pero yo noté que estábamos visibilizando la omisión de un testimonio, ¿sí? De una prueba fundamental, que con esa valoración cambiaba el sentido de la sentencia de culpabilidad. Pero los miembros del tribunal, cuando resolvieron verbalmente, no dijeron nada sobre la omisión que nosotros alegamos. Eso se llama indefensión. ¿Te la guardas para qué? Para la acción extraordinaria de protección. ¿Se dan cuenta? Va sembrando, ¿no?
porque eso es una violación. Falta de motivación, falta al derecho a la defensa. Controlar la valoración individual de las pruebas, de cargo y descargo, para ver si son suficientes o no las razones de modo suficiente que resultaron o no confiables, idóneos. ¿Para qué? Para la responsabilidad y la pena. Es decir, ya, el derecho a recurrir es esto, súper importante el derecho a recurrir. No es como lo que a veces hay compañeros, abogados o colegas que no cumplen con su función y solo hacen el mero hecho de cobrar. Y ahí viene el doble conforme. Entonces, ya vamos a analizar, el doble conforme es parte del derecho a recurrir. Pero ¿cuáles son las condiciones para el doble conforme? Entonces, establecen que debe ser ante un superior, es la parte subjetiva. El recurso debe ser idóneo, oportuno y eficaz. Efectivo, debe procurar la revisión total de las pruebas. Debe ser cuando la sentencia de segunda instancia condenatoria ha sido cuando la sentencia de segunda sea condenatoria que revoca la absolución de la primera. Entonces, si a mí en tribunal penal o en juzgado me sentencian, mi sentencia es absolutoria o de inocencia, y la corte me revoca esa sentencia y me pone condenatoria, se abre la puerta para el doble conforme. ¿Ya? Si ya me sentenció inocencia y en corte me ratifica la inocencia, no se abre la puerta. Si yo tengo dos sentencias condenatorias, no se abre. Tiene que haber esta divergencia entre una inocencia y la corte debe revocarte la inocencia condenándote. Y ahí se abre la puerta ¿para qué? Para el doble conforme. Debe ser antes de la sentencia se ejecutoría y pase por cosa juzgada. Bueno, y ese justamente es lo que dice, es oportuno, efectivo es esto, idóneo es el que se procure todo lo que. Entonces, ¿alguna pregunta, algo hasta aquí que ustedes tengan? ¿No? Entonces, hacemos una diferencia, un cuadro de diferencias, ¿no? ¿Ya queda claro? Sí, yo tengo una pregunta, doctor. Espera, en un caso que se está manejando ahorita, la Corte Nacional, mediante el auto de inadmisión, o sea, se cumplen los parámetros que usted nos está enseñando. Y se ha presentado un recurso de extraordinaria de protección en contra del auto de inadmisión, diciendo de doble conforme. Sin embargo, se sigue ejecutoriando la sentencia, claro, por el principio de que no. Pero ahorita verás tienes la resolución de la Corte Nacional. Ajá. Que vos puedes interponer dentro de los 15 días desde que se publicó en el registro oficial la resolución de la Corte. Tienes que ir a ver cuándo se publicó y a interponer el doble conforme. Gracias, doctor. Entonces, vean, aquí vienen, regresemos acá. Tenemos estos tres precedentes, tenemos estas tres sentencias de la Corte Constitucional que han desarrollado el doble conforme. Estas son las líneas jurisprudenciales que ya van dando y caminan. Entonces, por ejemplo, la sentencia 987, 15 EP 2019, la 1989, 17 EP 2021 y la última que es la 1965, 18 EP 21. Esas son las tres sentencias, que claro que también hay la sentencia 9 del 2017, me parece que es, o 18, la que resolvió sobre la inconstitucionalidad de la misma. Entonces, aquí viene un análisis de las sentencias del juez ponente. La doctora Daniela Salazar es la juez ponente en esta sentencia. La Corte le está diciendo esto, pero yo pongo el nombre para que se visibilice cuál fue el juez que ya se preocupó por esto. Entonces, yo creo que en las tres sentencias que viene una particularidad. Primero, es que ninguno alega el doble conforme de acuerdo a las sentencias de la Corte Interamericana. Si nosotros en el Ecuador no teníamos la cultura del doble conforme.
Sabíamos que era el doble conforme, pero no sabíamos efectivamente de qué se trataba. ¿Ya? Primero. Entonces, todos los jueces, los 3 jueces, ¿qué hacen? Acuérdense de los criterios de la teoría crítica. Ven lo que estaba oculto, esa violación de ese derecho. ¿Sí? La violación de ese derecho. ¿Qué hacen? Lo denuncian en la sentencia y van, ¿qué? A transformar. Y por eso ahora tenemos ya una resolución de la Corte Suprema, de la Corte Nacional. ¿Sí te das cuenta? Entonces, cumplieron con los 4 criterios. Los derechos humanos se convierten en esta teoría crítica. ¿Estamos claros? Entonces, vean. ¿Qué hace justamente la jueza? ¿No? Dice, él habla de la norma que dice que se refiere a que debe haber, el 8.2, la corte dice que debe haber un recurso ordinario, accesible y eficaz. Es decir, que no debe requerirse mayores complejidades y tornen ilusorio este derecho, el derecho a recurrir. Sí, por eso la apelación tiene que ser tan amplia y no la cumplen la casación y la revisión. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces tiene que ser, por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las acciones de protección, tienen que cumplir esto. También, por ejemplo, van al artículo 25 de la Convención, tiene que haber un recurso sencillo, eficaz, idóneo. Entonces, ¿para qué? Para que el ciudadano pueda acceder rápidamente y quejarse, impugnar el acto de ¿qué? De la autoridad pública. Porque si vos le pones trabas o le haces inaccesible poniéndole requisitos, el ciudadano va a seguir violando su derecho. Entonces, por eso es que la Comisión Americana se preocupa de esto y la Corte acoge esto y comienza a trabajar. Entonces dice, por ejemplo, y va explicando, ¿no? En este sentido, en el párrafo 48 de la sentencia, dice, en el sentido de las formalidades requeridas para el recurso admitido deben ser mínimas y no deben contribuir a hacer un obstáculo. Para que cumpla su fin deben examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente. Es decir, deben procurar resultados o respuestas al fin por el cual fue concedido. Debe entenderse independiente del régimen o sistema recursivo que adopte los estados partes. Es decir, ahí tiene que ver cada estado cuando va haciendo su normativa interna, tiene que sustentarse en estos criterios, en estos criterios de idoneidad, ¿no? de eficacia y de accesibilidad. Eso tiene que ser siempre. Entonces, por eso es que cuando se trata de una sentencia condenatoria, por eso el derecho de recurrir, de una sentencia condenatoria debe reunir estas características de idoneidad, accesibilidad y eficacia. Si no tiene esa, no cumple aquello. Entonces, vean, y ahí viene un punto, porque claro, cuando ella dice que tiene que ser el derecho a recurrir, tiene que analizarse las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas, justamente porque hay una interdependencia entre todos estos, ¿no? Entre la cuestión fáctica y la aplicación del derecho. Y aquí está cayendo una teoría, diría yo, yo creo que es más teoría normativa, la que está actualmente en nuestro Código Integral Penal, no la teoría naturalista, que es que el juez puede cambiar los hechos y calificar indistintamente con cualquier, rompiendo el principio de congruencia. Nosotros tenemos en nuestro código la teoría normativa o imputación, que es la que el juez no puede cambiar la calificación jurídica iniciada por el fiscal. ¿Sí? Eso hay que tener. Entonces el control tiene que ser amplio y eso. Entonces, y ahí viene. Y dice, claro, ella habla, el aporte que ella tiene justamente es que los tratados internacionales son parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto se convierte en una garantía al procesado. Eso es lo que hay que rescatar. Entonces ella dice que el bloque conforme se siente implícita cuando hay una sentencia condenatoria y por lo tanto está habiendo el problema en el Ecuador. Hasta ahí llega la jueza Salazar, ¿no? Después, estas son las sentencias de que se sustenta la jueza Salazar para dar su fallo. De ahí viene el fallo del ex juez Ramiro Ávila, ¿no? Y él también plantea que no se ha invocado, él habla de un abandono, él habla, a pesar de que no es un abreviado, hay una sentencia
no se cumple la segunda condición que revoque la sentencia, porque la Corte lo que hace es, como el recurrente, el abogado, no asiste a la audiencia, la Corte declara abandonado el recurso. Y el juez Ávila dice, eso es una violación al derecho, el derecho al doble control. ¿Se dan cuenta? Entonces, el juez Ávila es más, fijándose, como él sabe sostener, dice, las formas no deben ser sujetas a la materialidad. Porque si la forma viola el derecho, no puedo seguir con la forma. Y eso a veces no entendemos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene los derechos humanos en la cabeza, a veces la forma está bien, pero si la forma me está violando un derecho, no puedo seguir con la forma. Tengo que ir a la aplicación directa de la Constitución y a los derechos comunitarios. Es lo que está tratando de ponerlo Ramiro Ávila en su sentencia. Es decir, él dice, el abandono, no hay otra sentencia condenatoria, no revoca nada. Él dice, el solo abandono está quitando la posibilidad del doble confort, de ser revisada. ¿Se dan cuenta? Ese es el aporte que hace el juez Ávila. Va más allá. Y claro, él habla justamente de todo el desarrollo, él dice que las sentencias tienen que ser revisadas, que la Corte no habla, y bueno, aporta. Y ahí viene la sentencia del juez Ali Lozada, que es el actual presidente de la Corte. Él habla también del doble confort, pero él nos entrega una cosa súper importante, que es esta, ¿no? La referida omisión normativa. Sí, nuestro código no tiene las reglas del doble confort. Yo he sido abogado de víctimas, de procesados que se ganó en primera instancia, fuimos a segunda instancia, nos revocó la Corte, pusimos el recurso de casación y no teníamos el doble confort. Y discúlpenme mi ignorancia, nunca leí el doble confort. ¿Se acuerdan? Entonces él dice, el juez habla de esta omisión normativa, esta famosa laguna legal. Lo que Kelsen no hablaba de laguna legal. Acuérdense, en Kelsen, por eso la teoría garantista, la teoría constitucional, la teoría que estamos viviendo actualmente, no es la teoría de Kelsen. Kelsen es súper importante para nosotros, pero es la teoría que hay que ir cambiando. Entonces, para Kelsen no hay lagunas. El ordenamiento jurídico es completo. Entonces, pero el garantismo lo que hace es criticar esta parte y le dicen, no, el derecho no es completo, el derecho tiene sus omisiones, tiene sus lagunas. Y esto es lo que se da cuenta el juez Lozada, y el juez Lozada le dice, no, aquí hay un problema de que si seguimos sosteniéndonos, verán que las dos sentencias anteriores ya descubren, ya están visibilizando, ya están, pero no logran cambiar el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entonces, ¿qué pasa? Él habla, ¿no es cierto? Entonces, él habla nuevamente del doble conforme, del derecho a recurrir, va dándole lo mismo, las características, oportuna, eficaz y accesible, y después explica cuándo debe ser un recurso oportuno. Debe ser interpuesto con anterioridad a la ejecutoría de la sentencia condenatoria. Debe ser eficaz porque nos debe permitir revisar todo. Y accesible, no debe haber formalidades para tal. Entonces, él critica que la casación no cumple estos tres criterios. La casación no cumple el asunto de ser eficaz. ¿Por qué? Porque no nos permite valorar la prueba. Segundo, no cumple con ser accesible. ¿Por qué? Porque la casación nos pide requisitos y nos pone trabas y nos dice, si no cumple esto, no hay violación de la ley y usted se queda fuera. Y si usted me está pidiendo valoración de la prueba, se queda fuera. Entonces, por eso no cumple esos tres criterios. Y nos vamos a la revisión. Entonces, él cuando plantea en el párrafo 29 de la sentencia, nos plantea que no es oportuno. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser antes que se ejecutaría la sentencia.
y se entra a ejecución. Acuérdese cuando lo hice, recalqué uno, tiene que ser una situación que no se vuelva a abrir otro juicio. Y para mí el recurso de revisión abre una especie de nuevo juicio, porque estás peleando contra una sentencia y tienes que presentar prueba nueva que rompa esa verdad procesal, esa seguridad jurídica. Porque el recurso de revisión es el enfrentamiento entre seguridad jurídica y justicia. Porque la sentencia es seguridad jurídica. Decidió un problema y no puede ser movida. Pero solo puede ser movida por la justicia, porque estás sentenciando a una persona inocente, que estás violando sus derechos. Por eso se convierte el recurso de revisión. ¿En qué? En ese enfrentamiento entre seguridad jurídica y justicia. ¿Se dan cuenta cómo vamos repitiendo este término justicia cada rato? Y justicia es vigencia de derechos humanos. Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Entonces, el juez Lozada establece por qué estos juicios no son suficientes. Y por eso es que él dice, aquí hay un problema de esta laguna normativa estructural. Y lo ordena, y por eso es que ordena que es una omisión del legislador, la de no establecer la determinada garantía de un derecho fundamental. ¿Se dan cuenta? Entonces le golpea a la estructura del Estado, ¿no? Y dice, vea, ustedes han mantenido una norma desde el año 83 violatoria de derechos humanos. Desde el año 83. No he hecho todavía el análisis de las demás normas históricas, pero yo solo de lo que he vivido desde el 83 para acá, hasta el 2000, hasta este año, hasta el 2022. Todo nuestro código orgánico, todos nuestros códigos penales han sido violatorios de derechos, del derecho a la reforma. Y tenemos obligación desde el año 77, desde el 84, cuando ya aceptamos la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los fallos son parte nuestro. Desde el 84. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el 83 ya teníamos un cambio normativo, en el 84 ya teníamos la competencia de la Corte. Y tenemos que cumplir esa sentencia. Entonces, el juez David Lozada rompe esto y claro, bueno, tiene dos fallos, pero el juez David Lozada fundamentalmente dice, es que si yo no hago, porque claro, el enfrentamiento de David Lozada dice, por vía extraordinaria no se puede solucionar problemas de omisión normativa. Y esos son los dos fallos del juez Herrería y del juez Salgado Pesantes, y dicen, vean, ustedes están mal. Pero, ¿qué dice el juez David Lozada? Si yo sigo manteniendo esta omisión, vamos a seguir teniendo violación del derecho a recurrir al doble concurso. Y por eso es que toma la decisión la mayoría y le vencen a los de minoría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, creo que ya hay una sentencia justamente de la Corte Interamericana, hay un